Hola a todas las personas que nos siguen en este canal. Vamos a continuar con la lectura del libro de Zecharia Sitchin, Las guerras de los dioses y los hombres, que ya prácticamente estamos llegando al final. Veíamos ahí, estamos viendo el contexto en que se movió Abraham y que tiene mucho que ver con lo que Zecharia Sitchin llama el holocausto nuclear, que ya se menciona en la Biblia, aunque con otras palabras. En el capítulo 19 del Génesis se habla de que Dios dejó caer sobre Sodoma fuego y azufre, dice. Eso se está refiriendo a un ataque nuclear, que la Biblia no da los detalles. Por eso es importante leer los textos sumerios, mesopotámicos, como hace Zecharia Sitchin en estos libros, para uno entender qué fue que pasó ahí. ¿Qué es eso de Dios mandar llover fuego y azufre sobre una ciudad? Entonces aquí vemos en estos libros, que son los textos originales, son más antiguos que esos textos del Génesis, que más que fuego y azufre fue un ataque nuclear y que los efectos duraron cientos y cientos de años, miles, porque todavía uno va a esa región del Mar Muerto y encuentra que las piedras, usted coloca un encendedor, un fósforo en esas piedras y enciende inmediatamente. O sea, el efecto de la radiación todavía está ahí. Eso fue 2000 y tantos años, 2041 años por ahí antes de Cristo que sucedió eso, según la fecha que nos da Zecharia Sitchin, y todavía están los efectos, ¿no? En el Mar Muerto prácticamente no crece nada. Por eso se le llama Mar Muerto, ¿no? Ese ataque mató todo. Imagínense un Nagasaki, un Hiroshima, ¿no? Arrasa con todo el ataque nuclear, como hizo en Estados Unidos en Hiroshima y Nagasaki. Y a eso que se le llama entonces el día del juicio final. Ese juicio sobre esas ciudades. Vamos a seguir con el contexto. Recuérdense que habían 5 reyes cananeos y 4 reyes que vinieron desde Ur, una alianza de reyes, a conquistar el espacio puerto aquí en el Sinaí. Y que Abraham, como un gran guerrero que era, le hizo frente, le cortó el paso hacia el Sinaí, hacia el espacio puerto. Entonces esos reyes vencidos por Abraham y su tropa de élite regresaban de nuevo a sus lugares de origen, hacia el este, o sea, hacia Mesopotamia. Y en el camino los 5 reyes de esa región ahí, que era Sodoma, Gomorra, Zoar y otras ciudades, decidieron atacar a esos reyes y fueron vencidos. Y esos reyes entonces, cuando volvieron a llegar a sus reinos allá en Mesopotamia, la mayoría de ellos fue derrotado del trono, ¿no? Fue quitado del trono. Y eso tuvo sus consecuencias. Eran parte de ese imperio de Ur que ya estaba debilitándose. Entonces Abraham contribuyó a esa situación política de su época con mucha fuerza. Entonces aquí vamos a hablar del holocausto nuclear, titula Zecharia Sitchin esta parte del libro. Recuerden que en el libro del Génesis 19 por ahí dice que 3 personajes se aparecen delante de la tienda de Abraham, que está descansando delante de su tienda, como un hombre rico que era, descansando en la tarde, tomando el fresco en frente de la puerta de su tienda. Y se le presentan 3 hombres que él inmediatamente reconoce como que no son hombres de su raza. Él les llama señores, mis señores, o sea, son una raza distinta, son los Anunnaki. ¿Por qué yo digo esto? No porque yo me lo invente, sino que lo dice Zecharia Sitchin, que es el que entiende esos textos antiguos sumerios, y dice que en esos textos sumerios nos muestra, deja escrito, ese hecho es narrado en esos textos sumerios más antiguos y babilónicos, que el de la Biblia, que eran 3 personajes del clan de Enlil. Parece que era Nergal, que era, parece, ¿no? Ninurta y el mismo Enlil. Y en el libro de Enki se le dice, destruyan
Enlil le manda a su sobrino y a su hijo que destruyan el espacio puerto y el centro de control de misiones en el Sinaí para que no caiga en manos de Marduk y su gente. Y esos personas, y él mismo Enlil le dice que hay que salvar a su servidor Ibrun, que es Abraham, en idioma sumerio. Ibrun es Abraham, porque el padre de Abraham era servidor de Enlil en Nippur, ¿no? Como sacerdote, una familia servidora de Enlil, que salve a Abraham, a Ibrun. Entonces aparece en el libro, en el capítulo 19 del Génesis, se pueden leer que esos tres personajes que el biblista le coloca el mote de un tal Yahvé, que no es nada de eso, aparecen frente a la tienda de Abraham y él inmediatamente reconoce a esos tres personajes y los trata con mayor respeto, como una persona que le sirve a ellos y le llama mis señores, o sea, son superiores a él. Es una raza distinta, no son personas normales como él las conoce. Ven como los Anunnaki andaban entre los terrestres y los terrestres lo sabían. Y aunque muchos le llamaban dioses, otros le llamaban los señores. O sea, no era todo el mundo que se tragó el cuento de que ellos eran dioses. Sí que tenían una tecnología que el terrestre no conocía y no poseía tampoco, porque ellos no la compartían. Aunque a veces le entregaban a algunos reyes cierto tipo de armas que ellos tenían, y esos reyes conquistaban muchos territorios con esas armas. Era pura tecnología, igual que hoy. El que tiene más armas conquista al otro país, ¿no? El que tiene mejores armas y más actuales. Me viene a la cabeza la cobardía de este imperio, el más grande que ha tenido la historia de esta humanidad, Estados Unidos. La cobardía de este imperio. El primero desarma a las personas, le quita algunas armas que pueden afectar al ejército estadounidense o evitar que le caiga una bomba allá en el mismo territorio de Estados Unidos, que ese sería el desastre para el gobierno que esté en Estados Unidos, que una bomba le caiga allá en una de las ciudades principales. O sea, cae inmediatamente ese gobierno, pierde la popularidad. Entonces ellos desarman a los países que tienen armas que le pueden afectar y después entonces los invaden. E hicieron con Libia, la desarmaron primero, Yugoslavia primero. Miren la perversidad de los militares vendidos, formados por los mismos militares norteamericanos, aquellos bolivianos en el gobierno de Evo, traidores de su propio país. Le entregaron los misiles que tenía, los únicos misiles para defender a Bolivia. Esos militares se le entregaron a los Estados Unidos, o sea, lo desarmaron. Por eso era posible una invasión de Estados Unidos, porque ya habían desarmado a Bolivia, le quitaron esos misiles que podían hacerles daño. A Venezuela no la invade porque tiene armas rusas, que pueden caer en Nueva York o en Washington. Entonces es una cobardía, ya desarmar para atacar. Y entonces este holocausto nuclear, Zecharia Sitchin escribe, dice, el día del juicio final, que se habla mucho en la Biblia, ¿no? ¿Cuándo será el día del juicio final? Que Dios vendrá, el tal Yahvé vendrá a juzgar a los pueblos, y no sé qué, y no sé cuánto, y le meten miedo a las religiones y a la gente con eso. Y llega el juicio final, y que se ha metido en la psicología del terrestre muy profunda, sobre todo esos pueblos más analfabetos, ¿no? Aparece un terremoto, aparece un ciclón, y ya la gente sale corriendo a rezar, que no, que es Dios que llegó y las religiones, sectas y todo, iglesia diciendo que va a llegar el juicio final, que Cristo viene ya a colocar cada uno y que los elegidos son tantos y los otros se van a joder todos. O sea, no importa que sean niños, mujeres, viejos, ancianos, lo que sea. Va a barrer con todo el día del juicio final. Y asustan a la gente con esas bobadas que inventan las religiones porque controlan la cabeza de la gente con el miedo, ¿no? El día del juicio final se habla mucho en la Biblia, que va a ser oscuro, que va a ser terrible. A veces se refiere a que al paso de Nibiru entre Marte y Júpiter, que es el Señor. A Nibiru se le dice el Señor, el Creador, porque influenció la creación de nuestro planeta, ¿no? La formación de nuestro planeta. Y muchos profetas como Amós, Sofonías, Elías, Jeremías hablan de eso, del juicio final, día final. Pues se refiere a esos acontecimientos históricos.
No a que va a llegar un día que todo se va a destruir y el planeta con todo. Ese es el miedo que le ha metido la religión en la cabeza de la gente. Pura ignorancia. Entonces, el día del juicio final, dice Zecharia Sitchin, llegó en el año 24, cuando Abraham, que estaba acampado cerca de Hebrón, ahí en Canaán, tenía 99 años de edad. Y el Señor se le apareció en la arboleda de terebintos de Mambré, cuando estaba sentado a la entrada de la tienda, al calor del día, estaba refrescándose frente de su tienda sentado. Es una imagen típica de las personas que tienen mucho dinero en esa época, tenían muchos rebaños, servidores, se daban el lujo esos personajes de sentarse enfrente de su tienda en la tarde a descansar, a tomar el fresco del atardecer. Y entonces Abraham levantó los ojos y miró, y vio 3 hombres que estaban parados ante él. Y en cuanto los vio, corrió desde la entrada de la tienda hacia ellos y se postró en tierra. Él reconoce que la persona, primero los conoce, los reconoce, los identifica y reconoce que son superiores a él. Se postró en tierra, eso lo hace uno que reconoce que el otro es superior a él. Se postró en tierra frente a esos 3 señores, le llama señores, no llama de Dios en ningún momento, ni de Dios, se le llaman mis señores, porque la familia de Abraham le viene sirviendo a esos señores desde la época que su papá era sumo sacerdote en Nippur, la ciudad de Lil. Entonces él sabe quiénes son esas personas, los Anunnaki. Y se postró en tierra frente a ellos. Ágilmente, desde la típica escena del potentado de Oriente, dice Zecharia Sitchin, de Oriente Próximo, descansando a la sombra de su tienda, el narrador bíblico del Génesis 18 hace que Abraham levante la mirada y lo sumerge también y sumerge al lector de ese texto en un repentino encuentro con los seres divinos. Aunque Abraham estaba en la puerta de su tienda, no vio a los 3 que se aproximaban. De repente estaban parados ante él, dice el texto del Génesis 18 y 19. Y aunque eran hombres, vio a 3 hombres, o sea, son como nosotros, los Anunnaki, son como nosotros, porque ellos nos crearon a su imagen y semejanza. Por eso yo les digo muchas veces, no se dejen engañar cuando aparece un vídeo en YouTube hablando de los Anunnaki, coloca unas imágenes de unos seres que no se sabe qué es lo que parecen, pero lo que menos parecen es terrestres, normales. Porque sacan esas imágenes de algún filme, algún vídeo por ahí, que no tiene nada que ver. O sea, se nota que no han leído. Y que aunque se presenten como expertos en Anunnaki, no saben nada, porque no han leído a los que son expertos en Anunnaki, que es este hombre, Zecharia Sitchin, el que ha traducido estos libros y habla de esos personajes que están en las tablillas sumerias que él sabía leer. ¿Ve? Son 3 hombres, lo identifica como 3 hombres, pero él sabe que otra raza. Es como cuando usted tiene un pueblo de interior de cualquier de nuestros países y llega un europeo, inmediatamente todo el mundo sabe que ese no es de aquí. Ese es de otro lugar. Los reconoce, es lo mismo que hace Abraham, ¿no? Reconoce a esos. ¿Quiénes son esos 3 tipos? Estos tipos son de otra raza. Es lo mismo, no hay nada extraño. Y tampoco sería extraño que una persona de otro planeta llegara aquí y se parece con nosotros, pero la gente lo identifica. Él es de otro lugar, él es de otro planeta, de otro país, lo que sea. Entonces reconoce que esa raza de gente son superiores a la raza de él. Por eso va y se postra ante ellos y le llama mis señores. Porque él les servía desde que su padre, sus hermanos le servían a esos señores de que estaban viviendo en Nippur. Por eso le dice mis señores. Y aunque eran hombres, dice, reconoció su verdadera identidad de inmediato y se postró ante ellos llamándoles mis señores y pidiéndoles que no pasen de largo cerca de su servidor, de este servidor, ¿no? Sin darle la ocasión de prepararles una suntuosa comida. O sea, no pasen de largo.
por la casa de este humilde servidor de ustedes sin que yo les prepare una comida. Y cuando llega un presidente a tu comunidad y te honra con la visita a tu casa y tú te matas, espérese, no se vaya, déjeme prepararle algo. O sea, la delicadeza con las personas que usted ve que merecen ese tratamiento, ¿no? Y como que uno no se merece esa presencia en su casa, ¿no? No es señal de cobardía o de uno disminuir, es señal de humildad. Entonces le dice, no pasen de largo, espérense, dígnense aceptar que yo les sirva, ¿no? Le prepare una comida. A los tres le está diciendo eso, a los tres hombres. Entonces ven como el engaño en la Biblia, la manipulación, que uno de ellos era Yahvé. Y después nos dicen, no, que Yahvé, el Dios que creó el universo, que es inmaterial, que es espiritual, y todo ese espiritualismo que se metió en la Biblia para engañar a la gente, ¿no? No se trata de espiritualizar la Biblia, son textos históricos que habla de ciertos personajes que la gente conocía, como es el caso de Abraham. Y los veía y trataba con ellos y los saludaba. Miren, comen como cualquier terrestre normal. La comida que come el terrestre, que carne de oveja, carne de buey, cereales, vegetales. ¿Eh? Y difícilmente ustedes van a ver esos detalles que se le digan a la gente en esos vídeos que aparecen en YouTube hablando de los Anunnaki. Como parecen, que no parecen seres normales como nosotros. Anochecía cuando los divinos, dice Sicharejin, divino entre comillas, porque mucha gente cree que son dioses, ¿no? O creía en esa época que eran dioses. Anochecía cuando los divinos visitantes terminaron de comer y descansar, ¿ves? Entonces no eran ningunos divinos, no es Yahvé ni nada de eso, son tres personajes de esa raza de gente que comen, descansan, se cansan, como nosotros. Anochecía cuando los divinos visitantes terminaron de comer y descansar, y su jefe, preguntándole por Sara, le dijo a Abraham, volveré a ti por estas fechas el próximo año, para entonces Sara, tu mujer, tendrá un hijo. La promesa de un heredero legítimo para Abraham y Sara en su ancianidad no era la única razón para que se dejaran caer por donde se encontraba Abraham. O sea, Sicharejin no está diciendo, pero esa no es la razón, o sea, prometerle que Sara ya en anciana va a tener un hijo, esa no es la razón por la que estos tres señores se presentan a Abraham. Es algo más serio y a partir de la lectura vamos a darnos cuenta. Dice Sicharejin, entonces, la promesa de un heredero legítimo para Abraham y Sara en su ancianidad no era la única razón para que se dejaran caer por donde se encontraba Abraham. O sea, dejarse caer, llegar, visitar donde está Abraham, ese lugar. Y el texto dice, antiguo, y los hombres se levantaron de allí, el texto bíblico dice, y los hombres se levantaron de allí para ir a inspeccionar la ciudad de Sodoma. Y Abraham fue con ellos para despedirlos, o sea, lo acompaña un momento. Abraham está viviendo en un lugar alto, y desde esa altura se ve la gran llanura donde están esas ciudades, Sodoma, Gomorra, Zoar y otra de los llamados 5 reyes cananeos que ya les mencioné. Fulano, rey de fulano, fulano, rey de fulano, que va diciendo cuáles eran entonces esas 5 ciudades. Sodoma, Gomorra, Admá. Yo le estoy tomando el nombre del rey, ¿no? El rey de Admá, el rey de Zebollín. Entonces Admá y Zebollín son de esas dos grandes ciudades, ya son 4. Sodoma, Gomorra, Admá, Zebollín y la última que es Belá, que también se le llama Zoar. Entonces esas son las 5 ciudades. Dice, los hombres se levantaron de allí para ir a inspeccionar a Sodoma. Y Abraham fue con ellos para despedirles. Y el Señor dijo, ¿acaso voy a ocultarle a Abraham lo que yo voy a hacer? O lo que ya estoy haciendo. Entonces en ese valle que se ve de donde está ubicado Abraham, en una gran altura, el valle del mar muerto se veía.
Se ve esa gran extensión donde están esas 5 ciudades, esos 5 reinos. Entonces ese señor, el jefe de los 3, le dice que Abraham es su servidor desde su papá, Terac, que ya le dije que era sumo sacerdote de Enlil. Entonces ellos reconocen ese servicio y valoran esa servidumbre de Abraham con ellos desde el tiempo de su padre. Y entonces entonces son amigos, son conocidos. Porque Abraham le hizo misión, trabajo a ellos, y su padre le servía en la residencia de Enlil allá en Nippur. Que son personas conocidas de esos 3 señores y apreciadas también. Entonces este señor dice que él le va a revelar a Abraham el plan que tiene, porque merece saberlo. ¿Acaso voy a ocultarle a Abraham lo que estoy haciendo? Dice el texto en el Génesis. El Señor, tras recordar los servicios prestados por Abraham y el futuro prometido, de que va a tener una gran descendencia aún ya teniendo 99 años, le desveló el verdadero objetivo del viaje: verificar las acusaciones que se hacían contra Sodoma y Gomorra. Recuérdense, para colocar esta frase en contexto, que los reyes de esas 5 ciudades anteriormente le servían a estos 3 señores, que son la gente de Enlil. Y que por el trabajo que hizo Nabu, el hijo de Marduk, esos 5 reyes de Canaán se pasaron al lado de Marduk, que quería conquistar el espacio puerto. Entonces los reyes de Mesopotamia, de Ur, que era el imperio en esa época, vinieron esos 4 reyes a atacar, pero no atacaron a esos 5 reyes de Canaán que se habían cambiado de bando. Del bando de Enlil se fueron al bando de Marduk y su hijo Nabu. Vinieron fue a atacar el espacio puerto. Y el que lo detiene no son esos 5 reyes cananeos. El que lo detiene es Abraham, que era un gran guerrero y que Enlil lo envía. Por eso ellos dicen, yo no voy a matar a mi servidor con el ataque que voy a realizar. Entonces, acusaciones contra Sodoma y Gomorra, ¿cuáles eran? De pecado, no tiene nada que ver con eso. Esas son estupideces que nos colocan los manipuladores del texto bíblico, ¿no? Los escribas y teólogos católicos, esa gente. No tiene nada que ver con pecado ni nada. Es que se pasaron de bando, por eso es que la va a castigar. Pero fíjense que al castigar a Sodoma y a Gomorra, a Zoar y las otras 2 ciudades, de ahí de ese valle del Mar Muerto, eso significa que es lo mismo que hizo Estados Unidos en Japón. No es que se salgan los niños, salgan los ancianos y salgan las mujeres y que solo queden los jóvenes, que solo queden los objetivos militares. No, era arrasar con todo el mundo. Es un genocidio, diríamos hoy. No respeta a nadie. Aunque no sean objetivos de guerra ni militares, arrásenlo a todo. Es lo mismo que va a hacer estos 3 señores con esas 5 ciudades, incluida Gomorra y Sodoma. O sea que no tiene nada que ver con pecado, ni de sodomía, ni todas esas estupideces que muchas religiones le meten, y sacerdotes y pastores analfabetos a nivel de lecturas bíblicas, le meten en la cabeza de la gente y predican esas cosas. No era nada de eso. Es una situación política, de control de lugares estratégicos, de control de poder. Entonces él dice que él vino, ellos 3 vinieron a averiguar en persona, porque esas ciudades se pasaron al bando de Marduk, si eran del bando de ellos anteriormente, esos 5 reyes de cananeos. Dice, las protestas por Sodoma y Gomorra son grandes y son graves las acusaciones contra ellas, se pasaron al otro bando y están en un territorio estratégico, cerquita de donde está el espacio puerto y el centro de control de misiones que controla la gente de Enlil. Entonces estos cinco reyes que antes eran de Enlil se pasan a Marduk. Esas son las protestas que se hacen y dice que son grandes. Entonces no es cuestión de pecado, eso es a nivel religioso que no. Dice, las protestas por Sodoma y Gomorra son grandes y son graves las acusaciones contra ellas.
pero no solamente contra Sodoma y Gomorra, contra las otras 3 ciudades, ¿no? De los 5 reyes esos cananeos. Y el Señor dijo que había decidido bajar y comprobar si todo es como las protestas que me han llegado. O sea, y yo voy a ir en persona a comprobar si eso que dice la gente que hicieron esos 5 reyes ahí, esas ciudades, es verdad, que se vendieron al otro bando. Y es eso lo que dicen en el fondo, ¿no? Bajar y comprobar si todo es como las protestas que me han llegado. Las destruiré por completo. Y si no, me quedo con la información. Y sigue diciendo Zacarías, en la siguiente destrucción de Sodoma y Gomorra se ha convertido en uno de los episodios bíblicos que más se ha representado y del que más se ha predicado. Ahí se nota la limitación del texto bíblico, que nada más menciona la destrucción de Sodoma y Gomorra, pero fueron las 5 ciudades de esos 5 reyes que quedaron destruidas con el ataque de este Anunnaki, del lado de Enlil. Fueron las 5 que fueron destruidas completamente. No solamente Sodoma y Gomorra. Entonces el texto bíblico limita mucho el conocimiento de la realidad del mensaje que se expresa en el texto bíblico. Limita la comprensión porque no da las informaciones completas. Lo bueno de estos textos antiguos traducidos por Zacarías es que nos dicen qué fue realmente lo que pasó y dan los detalles. Y sigue diciendo Zacarías Sitchin, la subsiguiente destrucción de Sodoma y Gomorra se ha convertido en uno de los episodios bíblicos que más se ha representado y del que más se ha predicado. Los ortodoxos y los fundamentalistas, o sea, ortodoxo es una persona que es fiel a lo que dice ese texto y a la costumbre de interpretar ese texto que ya existe de mucho tiempo, que fue por el pecado de Sodoma y Gomorra, el pecado de la sodomía, que quisieron abusar sexualmente de esos 2 señores que llegaron ahí a la casa del sobrino de Abraham llamado Lot. Entonces esas estupideces, eso es la ortodoxia, que cree en eso y transmite eso a través de las religiones. Los ortodoxos y los fundamentalistas, va en la misma línea, nunca dudaron de que el Señor Dios vertió literalmente fuego y azufre desde los cielos para borrar de la faz de la tierra a estas ciudades pecadoras. Y después dicen que Dios es misericordioso. Y lo dice también los mismos mahometanos, no, que Alá es misericordioso. Lo dicen los católicos, que Dios es un Dios misericordioso. El que no lee la Biblia es que hace ese tipo de expresiones. No leyó nunca. Porque lo que más hay en la Biblia que hace Yahvé es matar gente. No es misericordia, es matar gente, incluso a su misma gente. El llamado de que pueblo elegido. Mata, cuando él quiere matar, mata a todo el mundo. O sea, lo que menos hay en las actuaciones de ese tal Yahvé de la Biblia es misericordia. Es el mismo Alá de los musulmanes. A lo mejor es otro Anunnaki que se le presentó, que llamó a Mahoma, porque ellos llamaban a su gente, ¿no? Tenían cada uno su grupito, se dividieron los territorios, entonces llamaban a cada uno, y en la Biblia se dice, ¿no? El fulano de tal que tienen por Dios a fulano de tal. Se reconoce en la Biblia que hay otros lugares que siguen otros dioses, que era ellos, que cada uno tenía su bando de gente, terrestres, para que les sirviera de diferentes maneras. Los ortodoxos y los fundamentalistas nunca dudaron de que el Señor Dios vertió literalmente fuego y azufre desde los cielos para borrar de la faz de la tierra estas ciudades pecadoras, mientras que los expertos más sofisticados han estado buscando tenazmente unas explicaciones naturales a ese hecho. O sea, será algo que produjo la misma naturaleza, fuego y azufre, ¿no? No sería algún acontecimiento de la misma naturaleza, intentando explicar más allá de los fundamentalistas y los ortodoxos que creen que fue realmente fuego y azufre, como dice el texto, ¿no? Los expertos más sofisticados han estado buscando tenazmente unas explicaciones naturales del relato bíblico. Por ejemplo, un terremoto, una erupción volcánica y otros fenómenos naturales
que lo admiten, se pudieran interpretar como un acto de Dios, el correspondiente castigo al pecado. ¿Ve? Como la óptica, el punto de vista espiritualista, religioso, echa a perder todo, porque no hay manera de entender ese texto desde ese punto de vista religioso, espiritualista. Entonces, frente a eso dice Charya Sitchin, pero, ven, con ese pero, él desacredita a los ortodoxos, a los fundamentalistas y a los llamados expertos. Pero, en lo que concierne al relato bíblico, que hasta ahora es la única fuente de interpretaciones, el acontecimiento no fue, dice Charya Sitchin. Habla una gente con autoridad, que sabe interpretar el texto sumerio, la escritura sumeria, las tablillas, que son los textos base de esos textos bíblicos del Antiguo Testamento. Pues Charya Sitchin va a la fuente donde sacaron esos textos bíblicos para hacer sus cuestionamientos. Entonces no son vacías, no son críticas vacías. Cuando él dice pero, no es algo superficial o vacío que me parece, no, es fruto de más de 30 años de estudio sobre esos documentos antiguos de las tablillas, que son la base de esos textos del Génesis, mucho más posteriores, ¿no? Pero, pues, ahí está la autoridad de Charya Sitchin. En lo que concierne al relato bíblico, que hasta ahora es la única fuente de interpretaciones, el acontecimiento no fue, desde luego, una calamidad natural. Se describe como un acontecimiento premeditado. Charya Sitchin va más al fondo a la hora de analizar el mismo texto bíblico que los expertos, los fundamentalistas y los ortodoxos analizan muy superficialmente, porque tienen ya en la cabeza esa visión espiritualista y religiosa de los textos, y eso le impide ver la cuestión con claridad. Y entonces todo eso lo interpretan equivocadamente y lo plantan en esa Biblia que tenemos. Y uno se traga toda esa información como que es palabra de Dios, dicen ellos. ¿Ve? El disparate grande que cometen, el error. Entonces Charya Sitchin le quita toda esa piel podrida a esos textos y va al fondo. Por eso él puede decir, pero no es así. Y analizando el mismo texto bíblico, Charya Sitchin saca cosas que los fundamentalistas y los ortodoxos y los expertos no saben sacar. Fíjense. Leyendo el texto, se describe como ese lanzar fuego y azufre sobre esas 5 ciudades, se describe como un acontecimiento premeditado. Ahora él dice el texto del hombre los 3 hombres que se le presentan a Abraham y le dicen que, como dicen en el Génesis, ¿no? Que va a destruir por los pecados y los reclamos sobre esas ciudades. Dice, es un acontecimiento premeditado, o sea, ya se planificó. Entonces no es natural, no es un terremoto, no es un acontecimiento de la naturaleza. Va descalificándose Charya Sitchin esas afirmaciones de los ortodoxos, los fundamentalistas y los expertos. Es un acontecimiento premeditado. Yo voy a destruir. Ya tiene un plano. Ese que habla, parece el jefe de los 3 que se le aparecen a Abraham. Es un acontecimiento premeditado. Porque el Señor le desvela a Abraham con antelación lo que está a punto de suceder y por qué lo va a realizar. En segundo lugar, es un acontecimiento evitable. No solamente premeditado, sino que se puede evitar. Entonces no es cuestión de la naturaleza. Un ciclón, un terremoto, tú no lo puedes evitar. Viene y pronto, se acabó. Entonces aquí es un acontecimiento premeditado y también evitable, se puede evitar. No una calamidad provocada por fuerzas naturales irreversibles. La calamidad tendrá lugar solo si las protestas contra Sodoma y Gomorra se confirman. O sea, si ese tipo confirma lo que se dice de esas ciudades. Ahí en el sur del Mar Muerto estaban todas, en ese gran valle. Y tercero, dice Charya Sitchin, primero es un acto premeditado, segundo es un acto evitable que se puede evitar, y tercero, dice Charya Sitchin,
como pronto descubriremos, también era un acontecimiento que se podía posponer. O sea, se podía dejar para otro momento. Entonces no es nada de natural, de la naturaleza. Es un acontecimiento posponible, un acontecimiento cuya ocurrencia podía darse antes o después, según la voluntad del que ya lo va a hacer. Al percatarse de que la calamidad era evitable, según la información que le da este tercero de los personajes que parece el comandante de ellos, le dice a Abraham, al percatarse de que la calamidad sobre esas ciudades era evitable, Abraham empleó una táctica de desgaste argumental. Y dice Abraham a ese que parece el jefe de los tres que se le presentaron, dice, quizás haya 50 justos en la ciudad, le dijo Abraham a ese que reconoce como se reconoce como servidor de él, ¿no? Mi señor, le dice. Quizás haya 50 justos en la ciudad, le dijo a su señor. Vas a destruir el lugar y no lo vas a perdonar por los 50 justos que hubieran dentro. Y rápidamente añade Abraham, tú no puedes hacer tal cosa. Matar al justo con el malvado, no puedes. El juez de toda la tierra no puede dejar de hacer justicia. Parece que era el mismo Enlil que estaba ahí, el juez de toda la tierra. Es Enlil, el comandante en jefe de ellos aquí en el planeta. Y y Abraham y su familia saben que él es, como lo sabían todos esos reyes de esa época, que el comandante de todos ellos aquí en la tierra era Enlil. El juez de toda la tierra no puede dejar de hacer justicia, no puede matar a los inocentes junto con los malvados, los pecadores, como quiera llamar. Pues si Abraham le da todo un sermón a su propio Dios, a su propio Dios, entonces no es ningún Dios, que Abraham le da un sermón, de lo que él debe hacer mejor, que puede ser que cometa equivocadamente, que se equivoque. Entonces no es Dios. Aunque le diga Yahvé y como coloca ahí el manipulador del texto bíblico. O sea, entonces Abraham lo cuestiona. Tú no puedes hacer tal cosa, matar al justo con el malvado, no puedes. El juez de toda la tierra no puede dejar de hacer justicia. O sea, le da un sermón a su propia deidad, como dice el texto bíblico, que como que era un tal Yahvé, que era Dios, no era nada de eso. Y la súplica era por evitar la destrucción. O sea, Abraham no quiere que se destruyan esas 5 ciudades, esos 5 reinos ahí en el valle del Mar Muerto. Y por eso Abraham le dice, si hubiera 50 justos en la ciudad, la vas a destruir. ¿Por qué Abraham selecciona 50, ese número, y no otro? Eso tiene su significado. El 50, como ya leímos anteriormente, los Anunnaki tenían un número, se le asignó un número, Anu, el rey de ellos en Nibiru, le asignó un número a cada Anunnaki según su categoría y su poder. El 60 era él, el rey de todos los Anunnaki, el padre, entre comillas, de todos los Anunnaki, ¿no? El rey de Nibiru, el número máximo. Y a partir de ese número se hacían muchas cosas así en el planeta. A mucha gente de Mesopotamia, de aquí de América, de otros lugares, se le enseñaba la matemática a partir del 60, tomando como base el 60, como punto decimal, ¿no? de las operaciones matemáticas, ¿no? El 60 como base decimal de muchos números, que lo usaban los mayas ahí en Centroamérica. En Guatemala tú vas a investigar la historia de los mayas, ven que ellos usaban el 60 como punto decimal, ¿no? Diferente al 10, que lo implanta Marduk en algunos lugares, ¿no? Tomar el 10 como punto de arranque decimal de las operaciones matemáticas. Entonces el 50 es el número de Enlil, que viene después de su padre Anu, en cuestión de poder aquí en la tierra, y heredar el poder en Nibiru también, Enlil, el hijo que tenía derecho a heredar a Anu en
en el trono de Nibiru porque era hijo de su media hermana. Y no Enki, que había nacido primero que Enlil, era hijo de una concubina del rey de Nibiru, Anu. Entonces, fíjense, Abraham sabe eso, porque menciona es 50, es el número del poder de Enlil aquí en la tierra. Ninurta, el que va a heredar Enlil aquí en la tierra, es 50 también. Y a Enki se le da el 40, porque le quitó el poder aquí en la tierra y se le dio a Enlil. Entonces el 50 no es una observación que hace Abraham así a la ligera. Toca una fibra sensible de parece que este era el mismo Enlil que estaba ahí. Por eso le llama el juez de toda la tierra, no puede dejar de hacer justicia. Pero en cuanto el Señor accedió a perdonar la ciudad en el caso de que hubiera 50 personas justos, número que puede haber elegido sabiendo que con ello tocaría una fibra sensible de ese personaje, Abraham se preguntó en voz alta si el Señor llevaría a cabo su destrucción si tan solo le faltaran 5 para ese número. Y si hubiese 45, ¿la vas a destruir? No, no la voy a destruir. Y cuando el Señor accedió a perdonar a la ciudad solo con que hubieran 45 justos, Abraham continuó rebajando el número a 40 y luego a 30, a 20 y a 10. Y el Señor le respondió, no la destruiré si hubieran 10 justos. Y partió en cuanto dejó de hablar con Abraham. Y Abraham volvió a su lugar. Entonces esos 3 personas siguieron su camino hacia esas ciudades para verificar lo que habían hecho, la traición que le habían cometido. Y Abraham volvió a su lugar, estaban su tienda. Dice, se separaron entonces. Al atardecer, los 2 compañeros del Señor, la narración bíblica se refiere a ellos como los malaquín. Secharia Sitchin, que sabe el hebreo antiguo, está hablando de lo que dice el texto antiguo, no lo que dicen estas traducciones bíblicas que nos han metido. Fíjense el nombre que le pone la Biblia a estos 2 personas. Dice, los 2 ángeles llegaron a Sodoma por la tarde. Le llama ángeles. Al atardecer, los 2 compañeros del Señor, narración bíblica se refiere a ellos como los malaquín, que es traducido como ángeles. Pero, dice Secharia Sitchin, eso significa emisarios. Son los emisarios de ese jefe de ellos que va ahí. Al atardecer, los 2 emisarios del Señor ese que habló con Abraham llegaron a Sodoma con la intención de comprobar personalmente las acusaciones contra la ciudad y dar cuenta de sus descubrimientos al Señor, al jefe. Que no se dice dónde se quedó, solo dice que se separaron los 3 de Abraham y se fueron, siguieron su camino. ¿Dónde se quedó el jefe? Que los otros 2 son los que entran a las ciudades. Recuérdense que están entrando a las ciudades que ya no les sirven a ellos. Se cambiaron para el bando de Marduk. Entonces esos dos serían personas sospechosas para la gente de esas ciudades, porque ya los conocen. Vendrían a espiarnos porque nos cambiamos de bando. Ese es el motivo por lo que van, cuando descubren que llegaron esos 2 señores a la ciudad, van la gente de la ciudad, porque se sabe que son emisarios del grupo contrario a ellos, el grupo de Enlil. Llegaron a Sodoma con la intención de comprobar las acusaciones contra la ciudad y dar cuenta de sus descubrimientos a su señor. Al tercero, que no se dice dónde se quedó, parece que quedó fuera de la ciudad. El sobrino de Abraham, Lot, que estaba sentado a las puertas de la ciudad de Sodoma, reconoció al instante a esta gente, igual que hace su tío Abraham, porque ya viene desde Nippur, desde Ur, conociendo a esta gente, y Lot ya era joven cuando sale de Ur para Harán con Abraham. Entonces Lot inmediatamente reconoce qué tipo de gente son esos 2 señores y actúa inmediatamente igual que Abraham, ¿no? Reconociendo que es servidor de ellos.
Y su familia, su abuelo, sus tíos son todos servidores de esta gente, del bando de esta gente, el bando de Enlil. Él los reconoce inmediatamente igual que Abraham y los trata de la misma manera que Abraham los trata, ¿no? Como su señor, y yo soy su servidor. Quédense aquí, pídanme lo que ustedes quieran, acepten mi hospitalidad. Llegaron a Sodoma con la intención de comprobar las acusaciones contra la ciudad y dar cuenta de su descubrimiento a su señor. Lot, que estaba sentado a las puertas de la ciudad, reconoció al instante, al igual que hiciera Abraham antes, la naturaleza divina, otra raza, de los dos visitantes. Quizás por su atuendo, por sus armas, los reconoció. Dice Zecharia Sitchin, quizás los reconoció por su atuendo, por sus armas, pero por la característica física también el terrestre reconoció inmediatamente quién era Anunnaki y quién no era. Zecharia Sitchin dice, quizás los reconocieron los reconoció a los dos por su atuendo, por sus armas, iban armados, están en territorio enemigo esos dos. Quizás los reconocieron por el modo en que llegaron, sería por aire en alguna nave. Que parece que no fue a pie, que se fueron de donde estaba Abraham hasta el valle del sur del Mar Muerto. Por eso Zecharia dice, ¿será que llegaron por aire? En una nave, pues tenían las naves, ¿no? Ahora le tocaba a Lot insistir en su hospitalidad y los dos emisarios aceptaron la invitación de pasar la noche en su casa, igual como aceptaron la invitación de Abraham, porque eran sus servidores. Entonces aceptan a sus servidores que les sirvan, como ya lo habían hecho antes. Entonces aceptaron pasar la noche ellos dijeron, no, vamos a pasar la noche en la entrada de la ciudad, y Lot le insistió y ellos aceptaron. Entonces está bien, vamos para tu casa, vamos a dormir allá. Y los dos emisarios aceptaron la invitación de Lot de pasar la noche en su casa, pero no iba a ser una noche tranquila, pues la noticia de la llegada de los extranjeros agitó a toda la ciudad. Y es como cuando usted está en un pueblo pequeño del interior y llega alguien que no es de allá, inmediatamente se expande la noticia. Llegó un fulano de tal allá a la casa de don fulano, don fulano. Eso es normal, es lo mismo que pasa, no es nada del otro mundo, es fácil de entender, ¿no? Llegó alguien diferente al pueblo, porque no eran ciudades tan grandísimas como estas de aquí ahora, ¿no? Dice las puertas de la ciudad, o sea, todo el que entraba, él era de la ciudad, lo veía cuando entraba. Llegó uno que no es de aquí. Entonces la gente se entera inmediatamente que llegaron dos extraños, no son de aquí, pero descubren que no son del bando de ellos. Entonces es un peligro, vinieron a espiarnos, vinieron a dar información de lo que estamos haciendo aquí, porque ya lo dejamos ahí y nos pasamos al bando del otro, de Marduk. Entonces ese es el peligro que hay, de dejarlos pasar sin investigarlos. Y a eso es que va el pueblo. Entregan a esas dos personas. Tenemos que conocer qué es lo que quieren aquí. Pero ¿qué es lo que dice el manipulador bíblico? Que no, que se lo entregara para estuprarlo. Entonces ahí viene sodomía, ¿no? Eso disparate que nos ha metido en la cabeza. Entonces pasan la noche en la casa de Lot. Recuérdense que Lot tenía una esposa y dos hijas, ¿no? Pero no iba a ser una noche tranquila para estos dos señores, pues la noticia de la llegada de los extraños agitó a toda la ciudad. No bien se habían acostado, la gente de Sodoma rodeó la casa, jóvenes y viejos, toda la población de cada barrio. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que vinieron contigo anoche? En las ciudades pequeñas se sabe todo. Tráelos para que los conozcamos. Y cuando Lot se negó a complacerles, la turba intentó entrar por la fuerza en su casa. Pero los dos emisarios hirieron a la gente que estaba en la entrada de la casa, dejándolos ciegos. Estaban armados y con una tecnología que no tienen los terrestres. Esa arma la usan mucho los Anunnaki, arma de brillantez, se le dicen textos sumerios, que dejan ciego a cualquiera, al mismo Anunnaki o a cualquier otro que haya atacado con ella, cualquier terrestre, con una brillantez que deja ciego. Y eso es lo que pasó. Los dos emisarios hirieron a la gente que estaba en la entrada de la casa, dejándolos ciegos, tanto a jóvenes como a viejos, y se cansaron intentando encontrar la entrada de la casa y no la encontraban. Lo dejó ciego y se fueron.
Usaron una tecnología que los terrestres no tienen. Arma de resplandor, le dice el terrestre, porque no sabe cómo llamarle. Los dos emisarios ya no precisaban de más indagaciones porque comprobaron realmente que las ciudades se habían vendido al otro bando de Marduk. Entonces ya no tenían más que investigar, ya fueron a darle la información al jefe que se quedó no se sabe dónde, al Señor, que la Biblia dice que Yahvé. Entonces ya el destino de la ciudad estaba decidido. Comprobamos que no son de nosotros porque nos quieren atacar, nos reconocieron como enemigos. Entonces ya está comprobado. Se vendieron al otro lado. Entonces eso como que justifica la destrucción. Al percatarse de que de toda la gente de la ciudad solo Lot era justo, o sea, le seguía a ellos, el destino de la ciudad estaba firmado. Y le dijeron a Lot: ¿a quién más tienes tú aquí? Saca de este lugar a tu yerno, a tus hijos e hijas, y a cualquier otro pariente que tengas en la ciudad, pues la vamos a destruir. Y Lot se apresuró para llevar la noticia a sus parientes, yernos, pero se encontró tan solo con la incredulidad y la risa. No le creyeron, se echaban a reír de él. ¿Qué? Estas ciudades van a ser destruidas. Tú estás loco, Lot. ¿Qué te dio? ¿Qué bebiste? ¿Qué te dio? No le creyeron, se reían de él. Entonces no lo pudo llevar con él. Fíjense, fue un acto sorpresivo, sin aviso previo. Solo Lot sabía. Porque aunque él le dijo a los parientes, ellos no espalharon, no extendieron la noticia porque no creyeron en ella, se burlaron de Lot. De modo que al alba los emisarios apremiaron a Lot para que escapara sin demora, tomando con él solo a su mujer y a sus dos hijas solteras. Pero Lot, dice el texto bíblico, pero Lot remoloneaba, o sea, estaba como ganando tiempo y no hacía las cosas con rapidez, no salía rápido, como le habían dicho. Pero Lot remoloneaba, de manera que los hombres no lo tomaron de la mano, lo mismo que a su mujer y a sus dos hijas, pues la misericordia de Yahvé estaba sobre él. Y le sacaron fuera de la ciudad, y le pusieron fuera de la ciudad. Eso dice el texto del Génesis. Tras llevarse literalmente en volandas a los cuatro, o sea, casi los arrastraron, vámonos, salgan, están perdiendo mucho tiempo. Tras llevarse literalmente en volandas a los cuatro, Lot, sus dos hijas y la mujer son cuatro, ¿no? Y dejarlo fuera de la ciudad, los emisarios le insistieron a Lot para que huyera a las montañas. Fuera de la ciudad no era suficiente. Cuando se lanza un ataque nuclear, la nube se expande a kilómetros, entonces no puedes quedarte cerca. Tienes que irte lo más lejos posible, o meterte debajo de la tierra o irte a lugares montañosos que no estén en la ruta por donde va el viento venenoso del ataque nuclear. Por eso es el afán de ellos: sal y vete lejos de aquí. Los emisarios le insistieron a Lot y a su mujer y a sus hijas para que escapara a las montañas. Recuérdense que Abraham vivía en un terreno montañoso también, de donde se veían las 5 ciudades, un valle grandísimo ahí en el sur del Mar Muerto. Y hoy es Israel, por ahí, que se ha robado todos esos territorios de los palestinos. Y le dijeron, lo apremiaron para que huyera a las montañas, diciéndole: escapa por tu vida, no mires atrás, ni te pares en ningún sitio en la llanura. Es que por ahí que va a pasar la nube tóxica del ataque nuclear. No puede detenerse. Eso significa mirar atrás, pararte a detener a ver qué pasó de curioso. Corre, lejos. Y eso es lo que hace la mujer de Lot, que se queda de curiosa, y el efecto radioactivo la agarra y la vaporiza. La Biblia dice que es una estatua de sal, pero el texto sumerio no dice estatua de sal, dice que se evaporó. Es lo mismo en Hiroshima y Nagasaki. La gente se evaporó todo: animal, edificio, personas, árboles, todo. Evaporó el fuego del ataque nuclear. No mires atrás, ni te pares en ningún sitio de la llanura. Fueron las instrucciones: escapa a las montañas, o si no perecerás.
Pero Lot, temiendo no llegar a tiempo a las montañas y ser alcanzado por el mal y morir, o sea, por la nube tóxica, les hizo una propuesta. ¿Se podría retrasar la destrucción de Sodoma hasta haber llegado a la ciudad de Zoar? Acuérdense Zoar, ¿no? Uno de los 5 reyes de esa región era el rey de Zoar. ¿Se podría retrasar la destrucción de Sodoma hasta llegar a la ciudad de Zoar? O sea, ¿ustedes me dejarían llegar a la ciudad de Zoar? Él pensaba que era Sodoma que se iba a ser destruida, ¿no? La que más lejos estaba de Sodoma, y tras aceptar, uno de los emisarios le urgió a que se apresuraran en llegar allí, a Zoar. De acuerdo, escápate allá, porque no puedo hacer nada hasta que no llegues a esa ciudad. ¿Ves? Como ellos cuidan a su servidor, son de la familia, sobrino de Abraham. Así pues, la calamidad no solo era predecible y evitable, sino que también se podía posponer, dejar para otro momento. Entonces no era nada de la naturaleza. Y se podía destruir varias ciudades en diferentes ocasiones. Ninguna catástrofe natural podría haber reunido todas estas características, dice Sicharya Sitchin, para derrubar esa teoría de los que dicen que podía ser algún elemento natural que sucedió, y así explicar esa voluntad de Dios de destruir esas cosas con un acto de la naturaleza. Y Sicharya Sitchin entonces nos dice que no era nada de eso. Esa es la conclusión, ¿no? Ninguna catástrofe natural podría haber reunido todas estas características. Ser evitable, El sol se elevaba sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Ya era prácticamente el fin del atardecer. O no, llegó de madrugada. El sol se elevaba sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces salió corriendo de noche, ¿no? Porque recuérdense que la gente de la ciudad fueron de noche a agarrar a la gente y tuvieron que irse corriendo. El sol se elevaba sobre la ciudad cuando Lot llegó a Zoar. Y el Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra desde los cielos, es el texto del Génesis, azufre y fuego de parte de Yahvé. Y él destruyó aquellas ciudades y toda la llanura, y a todos los habitantes de las ciudades, hombres, mujeres, niños, animales, todos se fueron, genocidio. ¿Quién lo mandó? Yahvé, misericordioso, dicen en la Biblia. Qué misericordia, qué nada. A ver, un guerrero, dice en el mismo Génesis. El libro de las guerras de Yahvé se menciona ese texto en el libro del Génesis, en el libro de algún texto ahí del Antiguo Testamento. Pero un guerrero, militar, estaba formado para matar. Y él destruyó aquella ciudad y toda la llanura. Se llevó por encima a todo el mundo lo que está haciendo Israel en Gaza. Le manda bomba a un barrio entero, ahí se quedan enterrados miles de niños, de mujeres, de ancianos, de jóvenes que no tienen nada que ver con esa maldita guerra. Los entierra a todos porque los odia, los desprecia como raza, quiere que desaparezcan. El mismo odio que está aquí en el Yahvé ese aquí, que es un Anunnaki, el mismo odio, ven, idéntico, arrasar con todos. No que saquen a los niños, que saquen a las mujeres, no, hasta los hospitales se lleva Israel por enfrente. Las ambulancias que las reconocen los aviones de encima también se la lleva por enfrente, le mete bombas. Eso es lo que está haciendo Israel. Pero es que son algunos más de 8,000 ya niños y niñas y mujeres y hombres que están muertos debajo de los edificios derrubados por las bombas de Israel que le vende Estados Unidos para que haga eso. Y acaba de decir uno de los altos jefes del gobierno de Biden eso, ¿no? Que él no ve que Israel esté cometiendo ningún genocidio. Mira cómo son de insensibles, de asesinos, es la misma gente. Habrá que matar ¿cuánto? Arrasar con Gaza entera para que él pueda decir que ahora sí reconoce genocidio. No lo va a hacer nunca, porque apoyan a Israel y la limpieza que quiere hacer en Gaza. Que los mate a todos, no importa.
niños y niñas. Esas son la gente que después hablan de derechos humanos. Y que Rusia va a acabar con la humanidad y que esos hipócritas es lo que hablan. Y mucha gente se cree esas estupideces. Respetaron niños cuando atacaron a Libia, respetaron niños y mujeres cuando atacaron a Yugoslavia, respetaron niños y mujeres cuando atacaron Irak. ¿Eh? Y la gente olvida eso porque nada más ven TV, televisión, esa estupidez que se pasa en la televisión. Y de eso que tienen la cabeza llena, y a partir de esa basura, ¿qué opinan? Y él destruyó aquellas ciudades y toda la llanura. El término está muy diplomáticamente. Y destruyó aquellas ciudades. Pero vamos a sacar lo que hay entre líneas. ¿Cuántos miles de niños mató ahí? ¿Cuántos miles de mujeres se llevó por delante? De ancianos, de animales, que no eran objetivo militar. La frase esconde la realidad. Y él destruyó aquellas ciudades y toda la llanura. No es así tan bonito, no. Hay una realidad muy dolorosa y horrible por detrás de esa frase. Y dice, y a todos los habitantes de la ciudad, dice el texto en el Génesis, y toda vegetación que crece en del suelo. Genocidio, arrasó con todo. Israel en Gaza. ¿Por qué no le predican eso a la gente? En las misas, en los cultos de los pastores de esas iglesias cristianas. Porque son mentirosos. No quiere que la gente se entere de estas cosas. Son servidores de un Dios asesino, mentiroso, celoso, enfermo, que fue capaz de matar a su propio pueblo porque le servía a otro Dios y no a él. No es lo mismo que eso hace un hombre hoy cuando mata a su mujer porque se fue con otro, se casó con otro, y ya él no es el esposo, pero va y la mata. Es la misma mentalidad. Pero no hablan de eso en las misas y en los cultos, todo calladito, ¿no? Y la lucha es contra Satanás, y fuera Satanás, y toda esa estupidez, y la gente alabando, y atrás, un monte de bestias con mentalidad de cordero atrás, ¿no? Que no cuestionan nada, porque ellos creen que eso es palabra de Dios, lo que está diciendo ese loco ahí, en el culto, en la misa, en lo que sea. Se tragan esa carne cruda así, sin cuestionar nada. Tú le das a una gente de esas que van a misa y a culto y le dices, mira, lee este texto aquí del Génesis. Y dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y tú le preguntas al que lo leyó, ¿qué tú entendiste que dijo ahí? Dice, no sé. Está tan claro, ¿no? Él no sabe distinguir entre plural y singular. Si dijo Dios, ¿por qué está hablando entonces plural y singular? No se pregunta nada porque está la mente tupida. Le han agarrado la capacidad de racionar. Él no tiene capacidad de ponerse a analizar esa frase para ver que hay la contradicción que hay. Espérate, dijo Dios. Entonces dice, hagamos. Espérate, hay una contradicción aquí, porque dije primero singular, entonces ahora está hablando plural. No se cuestionan nada, se tragan todo así, en silencio. Y él destruyó aquella ciudad y toda la llanura, y a todos los habitantes de las ciudades, y toda vegetación que crece del suelo. Arrasó con todo. Un ataque nuclear, Hiroshima y Nagasaki. Las ciudades, la gente, la vegetación, todo resultó arrasado por el arma de los dioses. Nada de que fue un acontecimiento natural. El calor y el fuego lo chamuscaron todo a su paso. La radiación afectó a las personas, incluso en la distancia, porque la nube, el viento la va llevando, la nube tóxica radioactiva, y sigue arrasando. Muchos kilómetros después del lugar, lejos del lugar donde cayó la bomba. Por eso tiene sentido cuando se le dice, no, vete lejos, vete a la montaña, sal de aquí, vete lejos. Hasta que tú no te vayas no podemos atacar, porque te puede alcanzar los efectos del ataque, que son mortales, ¿no? La nube, el calor, que derrite todo. La radiación afectó a las personas incluso en la distancia.
La esposa de Lot, ignorando las advertencias de no detenerse y mirar atrás en su huida de Sodoma, se convirtió en pilar de vapor, es lo que dice el texto sumerio, que en la Biblia coloca de que estatua de sal. Mal, es una mala interpretación, dice Zecharia Sitchin. Porque ya ese pilar de vapor se menciona en otros textos más antiguos y en referencia también a un ataque de un arma que usan los Anunnaki contra algún terrestre. Hay textos donde se menciona. Ese es el mal que Lot temía. Que dice que Lot temía que el mal lo alcanzara a él también. Pues ese es el mal al que se refiere, que alcanzó a su mujer por curiosa y se quedó en la llanura. El mal que Lot temía había caído sobre su mujer, perdió su mujer ahí, entonces se quedó con las dos hijas, ya señoritas, ya, en edad de casamiento. Y sigue diciendo entonces, una a una las ciudades que indignaron al Señor, eso dice el texto bíblico, que indignaron al Señor, se fueron, lo dejaron y se fueron a seguir a Marduk, ¿no? Cambiaron de bando. Una a una las ciudades que indignaron al Señor fueron arrasadas y en cada ocasión se le permitió escapar a Lot. Dice un texto antiguo, pues cuando los dioses devastaron las ciudades de la llanura, los dioses se acordaron de Abraham y enviaron a Lot lejos de las ciudades de la devastación. Un texto antiguo también lo reseña el hecho. Los dioses son la gente de Enlil. Y tal como se le había dicho a Lot, se fue a vivir a la montaña y moró en una cueva, él y sus dos hijas con él. Pero recuérdense que primero él dijo que lo dejaran irse a Zoar, a esa ciudad que también había cambiado de bando, ¿no? Y él estuvo en Zoar, pero no se sintió seguro porque eran gente del otro bando. Y entonces dejó la ciudad de Zoar con sus dos hijas y se fue a vivir en una caverna lejos de la ciudad. Eso lo vamos a seguir explicando, lo que pasó en esa caverna, que está en la Biblia también, en la próxima lectura. Gracias a todas y a todos los que nos ven en este canal.